La que va a hacer Sebastián. Bueno, simplemente presentaron. Lo podríamos apagar, Sí, ¿no? sí, podemos apagar, si no, pero si el cañón directamente, dale al cañón, si quieres, apaga el cañón. Y merece la pena oscurecer un poco la habitación, porque aquí teníamos las luces, no sé cuál era. ¿Te acuerdas cuál era la luz de aquí? Aquí. La luz de primera fila la tenemos apagada. Y lo que vais a ver, echadle un momentito, es, fijaros que aquí hemos puesto una banderola, quiero decir, de una malla metálica, es acero. Pero vamos a conseguir una oxidación. Vamos a hacer una oxidación, y en este caso, ya sabéis que una oxidación, si es lenta, como ha contado antes Carlos, un hierro dejado al aire, dejado a la intemperie, se va oxidando lentamente, pero en este caso vamos a conseguir oxidar el hierro de una forma violenta. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a aplicarle un voltaje, en este caso 9 voltios, de una fuerte intensidad, y vamos a conseguir que esa oxidación sea en estas pequeñas fibras de una forma espectacular. Y entonces, fijaros, realmente esto parece mentira, pero es acero ardiendo, oxidándose de forma violenta. Fijaros qué curioso, cómo queda, qué bonito, parece una feria, parece los cohetes de mi pueblo, pero fijaros cómo rápidamente se va oxidando y desprendiendo, por supuesto, calor y luz, como estáis viendo en este caso. Pues ahí tenéis una oxidación violenta, rápida.